Buenos días para todos. Vamos a hablar un poco de hemorragia posparto. No tengo conflicto de intereses, la idea es aprender un poco en la academia el día de hoy de la hemorragia posparto. Entonces, teniendo en cuenta un poco la epidemiología, la hemorragia posparto es una de las principales causas de muerte de las maternas hoy en día en el mundo. Una de cada 3 mujeres en el mundo se mueren por hemorragia posparto. En Colombia, la hemorragia posparto es la segunda causa de muerte por esta patología. El 88% de las muertes maternas por hemorragia posparto ocurren en las primeras 4 horas en el puerperio y principalmente está asociado por la demora en la atención y por la calidad de la atención. Hablemos un poco de la definición de la hemorragia posparto. Entonces, hay varias definiciones que se han ido incrementando en el tiempo, pero hoy en día la definición que tenemos es la pérdida sanguínea que nos causa una inestabilidad hemodinámica en la paciente. En tiempos pasados se hablaba que la hemorragia posparto tenía como una cantidad de pérdida sanguínea, y ya lo vamos a ver más adelante, y se clasificaba dependiendo de la cantidad de pérdida sanguínea que tenía la paciente. Hoy en día tenemos en cuenta que independiente de la pérdida sanguínea que tenga la paciente, si causa inestabilidad hemodinámica, se considera una hemorragia posparto. La hemorragia posparto severa se considera una pérdida mayor de 500 mililitros de sangre en las primeras 24 horas después del parto. Entonces, recordando un poco la definición, tenemos en el 2017 el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia nos clasificaba la hemorragia posparto como la pérdida de más de 1000 centímetros de sangre independiente del parto, si era cesárea o era parto. En el 2014 el colegio francés la definió, que era, durante mucho tiempo nosotros utilizamos esta definición, que era la pérdida sanguínea de más de 500 mililitros de sangre en un parto vaginal y más de 1000 en una cesárea. Hoy en día nos basamos en la resolución 3280-2018 de la Secretaría de Salud y esta es la definición que estamos utilizando actualmente, que es la pérdida sanguínea de más de 500 mililitros o un sangrado persistente que nos cause inestabilidad hemodinámica en la paciente en el puerperio inmediato. Tenemos que tener en cuenta la clasificación de la hemorragia posparto. Tenemos una clasificación que es la primaria y la secundaria. La primaria o temprana y la tardía o secundaria. La primaria es la que se presenta en las primeras 24 horas del puerperio y sobre todo en las primeras 2 horas después del parto, es la más frecuente y la más grave. Y la tardía o secundaria, que es la que se presenta después de 24 horas o las primeras 6 horas, primeros 6 días después del puerperio. Esta es la menos frecuente y se presenta en un 10%. Tenemos que tener en cuenta que la principal causa de la hemorragia posparto, tenemos que tener en cuenta esta mnemotecnia, que son los 4T, que son el tono, el trauma, el tejido y la trombina. El tono es la principal causa de hemorragia posparto, teniendo en cuenta que se presenta la atonía uterina. El trauma se presenta en un 20%, que es el trauma del perineo, del trauma genital. El tejido se presenta en un 9%, la retención de los restos placentarios, y trombina, que es la última causa, la menos frecuente, menos de 1%, que son las alteraciones de la coagulación. Dentro de los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta en estas causas, el principal factor de riesgo en la primera causa, que es el 70%, que es la atonía uterina, se puede presentar en pacientes que tengan sobredistensión uterina, pacientes que son gestaciones múltiples, pacientes con polidramnios. Es el primer factor de riesgo que tenemos que tener en cuenta para identificar la causa en la hemorragia posparto. En el trauma, que corresponde al 20%, la principal causa son partos instrumentados, partos intervenidos, partos en la realización de la episiotomía, desgarros perineales. En el tejido o retención de tejidos, la principal causa son alteraciones de la placenta como el acretismo placentario o pacientes con antecedente de hemorragia posparto. Y la última causa de trombina, el principal factor de riesgo, son pacientes con síndrome de Hell, alteraciones de la coagulación, enfermedad de von Willebrand o alteraciones ya de antecedentes de transfusiones masivas. Entonces, en vista de que es la primera causa de mortalidad materna, tenemos que se estableció la resolución 3280, donde la causa es prevenir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para prevenir esta hemorragia posparto y así disminuir la morbimortalidad de nuestras maternas? Entonces, se estableció el manejo activo del trabajo de parto, del tercer periodo del trabajo de parto, que consiste en
Utilizar uterotónicos, principalmente la oxitocina, cuando sale el hombro anterior del recién nacido, utilizar uterotónicos en el momento del alumbramiento, hacer una tracción y contratracción del cordón umbilical y hacer un masaje uterino durante los primeros 5 minutos. Se ha visto que este manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto disminuye en un 62% la pérdida de sangre y disminuye en un 66% el requerimiento de transfusión sanguínea. Hemos visto que en estas pacientes, tanto de alto riesgo como de bajo riesgo, el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto nos disminuye muy significativamente la incidencia de hemorragia postparto. Como vemos, nos puede disminuir de un 60 a un 70% el riesgo de hemorragia postparto. Entonces, hablando un poco de los medicamentos, la oxitocina es el principal uterotónico que utilizamos en el periodo activo del tercer periodo del manejo del trabajo de parto. Se utiliza 10 unidades intramuscular en el momento de la salida del hombro anterior del recién nacido. Hemos visto que la tracción y contratracción del cordón umbilical nos disminuye el riesgo de hemorragia postparto y eso nos facilita al mismo tiempo la expulsión de la placenta. Siempre teniendo en cuenta que hay una tracción y contratracción no tan fuerte porque nos puede presentar inversión del útero. Y se recomienda el masaje uterino en los primeros 5 minutos, durante 15 minutos nos disminuye el riesgo de hemorragia postparto. En el 2013 se hizo un estudio multicéntrico donde se presentaron 2.340 pacientes a las cuales se les realizó en un grupo, se les realizó la utilización de la oxitocina y el masaje uterino y en el otro grupo solo la oxitocina. Se dieron cuenta en el estudio que no hay una diferencia significativa entre el uso de la oxitocina y el masaje y el uso de la oxitocina en el tercer periodo del trabajo de parto. La duración del alumbramiento es otro tema que tenemos que tener en cuenta, que también nos aumenta el riesgo de hemorragia postparto. Se ha visto que las pacientes que tienen un alumbramiento mayor de 20 a 24 minutos aumenta el riesgo de hemorragia postparto a las pacientes que tienen un alumbramiento en los primeros 20 minutos. Entonces, para hablar un poco del código rojo, cuando ya se activa el código rojo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, el protocolo es realizar una serie de acciones secuenciales coordinadas y oportunas con todo el equipo interdisciplinario, cuyo objetivo es la prevención y la disminución de la morbimortalidad materna en cualquier institución de salud. Tenemos que tener en cuenta que primero se activa el código rojo en el minuto 0. El código rojo lo puede activar cualquier persona que se dé cuenta del sangrado de la paciente que esté inestable hemodinámicamente, sea el auxiliar de enfermería, el ginecólogo, el médico, el anestesiólogo, el médico general, puede activar el código rojo. Ese es el minuto 0. Posterior tenemos la reanimación y el diagnóstico, que son los primeros 20 minutos, que son los primeros 20 minutos de oro. Luego seguimos con un tratamiento dirigido que se utiliza en los primeros 20 a 1 hora después de la activación del código rojo y el manejo avanzado ya después de los 60 minutos. En todas las instituciones de salud tenemos que tener este cuadrito que es importante para poder clasificar el choque de la paciente que se presenta en una hemorragia postparto. Tenemos que tener en cuenta que podemos evaluar ahí el volumen, la pérdida sanguínea, el sensorio, la perfusión, el pulso, la tensión arterial sistólica y el grado, y con eso lo podemos clasificar. Siempre tenemos que mirar el ítem que esté peor. Si está peor el pulso, lo clasificamos de acuerdo a la frecuencia cardíaca o el sensorio o la tensión arterial sistólica. Siempre evaluando el peor parámetro. También utilizamos la clasificación del índice de choque, que se puede utilizar es la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. Normalmente es de 0.7 a 0.9. Si tenemos un valor mayor de 0.9, estamos ante una hemorragia postparto severa. Y esto también nos indica el requerimiento o no de transfusión sanguínea. Entonces, ya tuvimos el minuto 0, que es la activación del código rojo, pasamos al minuto 1, del minuto 1 al minuto 20. Entonces, ¿quiénes están presentes en la hemorragia postparto? Está presente el ginecólogo, el anestesiólogo, la UCI tiene que estar preparado. Al momento que se activa el código rojo, tiene que de una vez activarse banco de sangre y tiene que estar lista la sala de cirugía por si se requiere. Siempre tenemos que garantizar una reanimación del paciente, el ABC del paciente, garantizar el oxígeno, tener una saturación mayor del 95%, hay que elevar las piernas de las pacientes, un Trendelenburg 15 grados,
Siempre hay que tener 2 accesos venosos. En el momento que se realiza el acceso venoso, hay que solicitar unos laboratorios, que ya más adelante les explico cuáles son, y el paso de sonda a Cistoflo. Los laboratorios que siempre tenemos que solicitar en el momento de canalizar a la paciente son la hemoglobina, el hematocrito, los tiempos de coagulación, el fibrinógeno y un tromboelastograma, gases arteriales y electrolitos. Entonces, este es un cuadrito importante que tenemos que tener en cuenta. Tenemos el oxígeno de la paciente, el tren del embur de la paciente, el acceso a los 2 accesos venosos, la sonda vesical, los líquidos endovenosos para la reanimación, si requiere o no la transfusión sanguínea, los uterotónicos, de una vez miramos la causa, cuál es la causa de la hemorragia posparto y miramos si necesita tromboprofilaxis más adelante. Al mismo tiempo que activamos código rojo y vamos manejando en el equipo multidisciplinario, tenemos que estar evaluando el estado de la paciente, sus signos vitales, las causas para poder ir manejando de una vez las causas y actuamos de una vez. Dentro de los uterotónicos, para hablar un poco de los uterotónicos, tenemos la oxitocina, la metergin, el misoprostol y el ácido tranexámico. El principal medicamento que utilizamos es la oxitocina. ¿Cómo se utiliza? Se coloca 10 unidades intramuscular en el momento que sale el hombro anterior del bebé y posterior utilizamos 80 unidades diluidas a 125 cc hora en las primeras 4 horas. El metergin utilizamos 0.2 miligramos intramuscular cada 20 minutos por 2 dosis y después se puede utilizar hasta por 5 dosis máximo. El misoprostol está descrito que se utiliza solamente si no hay oxitocina en la institución, pero adicional, si ya hemos utilizado oxitocina y metergin, se puede utilizar el misoprostol 800 microgramos sublingual. Antes lo utilizamos intrarrectal, pero ahora se utiliza sublingual. Y el ácido tranexámico es importante utilizarlo para el control del sangrado, 1 gramo diluido. Hemos visto que el ácido tranexámico se hizo un estudio, un metaanálisis, donde se comparó el ácido tranexámico con la disminución de la incidencia de la hemorragia posparto. Entonces, al utilizar el ácido tranexámico hubo un descenso en la hemorragia posparto significativamente en el momento en que se activó el código rojo. La transfusión sanguínea, ¿cuándo la utilizamos? La transfusión sanguínea se utiliza en el momento que se clasifica el choque moderado. Si es un choque moderado, se debe de una vez indicar la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos sin cruzar y se utiliza O negativo. Si es un choque severo, ya utilizamos una reanimación diferente, que utilizamos una transfusión masiva con 6 unidades de glóbulos rojos, un aféresis de plaquetas y 6 unidades de plasma. Es importante en el mismo momento que se realiza la reanimación del paciente, en los primeros 20 minutos, hay que evaluar a nivel abdominal y vaginal la atonía uterina, los desgarros vaginales, miramos de una vez, hacemos revisión uterina al mismo tiempo y evaluamos las coagulopatías del paciente. Entonces, hablando un poco de tono uterino, el tono uterino, como hablamos anteriormente, es la principal causa de hemorragia posparto. Entonces, se debe realizar un masaje uterino. ¿Cómo se realiza el masaje uterino? El puño del obstetra o del médico va en el canal vaginal, en el fondo de saco anterior, y en la otra mano va en el fondo uterino, y así hacemos el masaje uterino. Siempre que hay código rojo debemos iniciar una profilaxis antibiótica con cefazolina o con ampicilina. Si la paciente es alérgica, utilizamos clindamicina o gentamicina. Este masaje se debe realizar por los primeros 20 minutos. Al mismo tiempo, después de realizar el masaje uterino, podemos revisar al mismo tiempo el trauma o el periné. Podemos revisar si hay desgarros o si hay alguna inversión uterina que en el mismo momento toca resolverla. Si estamos en un lugar donde no tenemos sutura, podemos realizar un taponamiento vaginal para poder controlar el sangrado. Entonces ya vimos la atonía uterina, el trauma, pasamos al tejido. En el tejido revisamos en cavidad uterina si hay restos placentarios o si hay restos placentarios que nos pueden estar ocasionando la pérdida sanguínea. Y por último, revisamos la trombina, que es con los laboratorios que se solicitaron, si la paciente tiene alguna alteración de la coagulación.
Entonces, en el manejo no farmacológico, ¿qué podemos utilizar? Es importante tener en cuenta que en todas las instituciones debe existir el traje antichoque no neumático. Este traje se está implementando para disminuir el riesgo de morbilidad materna en las pacientes con hemorragia postparto. ¿Qué hace este traje? Se debe utilizar porque este traje aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga y aumenta el gasto cardíaco. Este traje tiene 6 partes que se debe colocar de distal a proximal. A nivel abdominal tiene un balón que hace presión uterina y esto hace presión sobre las arterias uterinas y disminuye el riesgo de sangrado. Esta es una foto donde podemos evidenciar cómo se coloca el traje antichoque. ¿Cuándo está indicado el traje antichoque? Está indicado en la pérdida sanguínea de más de 750 cc de sangre, cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 100 cc, de 100 latidos por minuto, perdón, cuando la presión arterial sistólica es menor de 100 milímetros de mercurio o cuando el índice de choque, como ya les había explicado, es mayor de 0.9. ¿Cuándo está contraindicado el traje de choque? El traje de antichoque está contraindicado en pacientes embarazadas, donde la causa del choque es diferente al sangrado vaginal, cuando hay sangrado por encima del diafragma o cuando hay comorbilidades como la insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar o la estenosis mitral. ¿Cuándo retiramos el traje antichoque? El traje antichoque se debe retirar cuando la paciente está estable hemodinámicamente, se debe evaluar la paciente. Hay una regla del 20, entonces se evalúa cada 20 minutos los signos vitales. Si los signos vitales de la tensión arterial sistólica no disminuye más de 20 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca no aumenta más de 20 latidos por minuto, se debe empezar a retirar el traje antichoque de distal a proximal. Si la paciente no responde y sigue inestable, hay que volver a colocarlo nuevamente. No se debe retirar de forma súbita porque produce un colapso vascular inmediato. Y si se dan cuenta, el traje antichoque nos permite evaluar de forma inmediata la parte vaginal y la parte abdominal. Podemos realizar intervenciones quirúrgicas con el traje antichoque. La paciente también, si estamos en un lugar que es un nivel 1, se puede trasladar con el traje antichoque. Lo que les había contado de cuándo se debe retirar el traje antichoque. También tenemos los balones hidrostáticos, principalmente tenemos el balón de Bacrin, que se utiliza. El efecto del balón, ¿cuál es? Es hacer una presión, un efecto mecánico lo que hace es una presión en las arterias uterinas. Entonces aquí vemos una imagen cómo se debe colocar el balón y la función que se ejerce. Hay varios balones, tenemos balón de Bacrin, la sonda Foley que se puede utilizar también de forma artesanal, lo podemos hacer, el balón de Rich, pero el más utilizado es el balón de Bacrin. Entonces, ¿cuándo está indicado el balón de Bacrin? El balón de Bacrin está indicado cuando vemos que no hay respuesta con el manejo médico que utilizamos anteriormente, cuando hay una falla en los uterotónicos, cuando se puede trasladar a una paciente con el balón, cuando hay una inversión uterina. ¿Cuándo está contraindicado el uso del balón? Está contraindicado cuando la paciente es alérgica al látex, cuando hay trauma cervical o hay alteraciones, anomalías anatómicas en el útero. Este es el balón, entonces se puede insuflar hasta 500 mililitros y la forma de retirarlo, el balón se deja en la paciente por 24 horas, se debe retirar 20 cc cada 20 minutos. Y por último tenemos el tratamiento quirúrgico, que ya es la última instancia en la paciente de la hemorragia postparto. Entonces, esta es una estrategia de segunda línea. La idea es controlar el sangrado mediante un procedimiento quirúrgico y conservador, y en última instancia es la histerectomía. Entonces aquí tenemos las suturas, hay varias suturas, la sutura de Pereira, el Belinch, que es una sutura absorbible, la idea es como amarrar el útero para contraer para que tenga tono. Son como unas tirantas que se le realizan al útero. Según la literatura, el éxito de las suturas está en un 76 a un 100%, independientemente si cualquier sutura que se utilice, Belinch, Pereira, cualquiera, el éxito es casi de un 91%. La ligadura de la arteria uterina se utiliza, está recomendada en las pacientes para controlar rápidamente la hemorragia posparto severa cuando hay falla en el enfoque médico y cuando hay falla en las suturas de compresión.
Por último, la histerectomía es la última opción que tenemos, la paciente que no está controlada, que está hemodinámicamente inestable, que ya hemos revisado todas las causas, que no responde al manejo médico, ni a las suturas, ni al balón, la última instancia es la histerectomía. La idea es realizar una histerectomía abdominal total, pero si la paciente está inestable podemos realizar una histerectomía subtotal. La histerectomía nos aumenta la tasa de mortalidad en la paciente casi un 30-40%. Se recomienda la histerectomía solamente, como ya les había dicho, cuando ya las demás modalidades médicas no tenemos respuesta y fallo en el manejo médico. Para concluir, tenemos que tener en cuenta, primero, identificar los factores de riesgo que tiene la paciente, para así nosotros tener un esquema y poder actuar antes que la paciente tenga la hemorragia posparto. Segundo, siempre tener y realizar el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. Tercero, hay que evaluar siempre las pérdidas sanguíneas con el índice de choque o con la clasificación de choque. Monitorizar la paciente, siempre es importante, sobre todo en las pacientes que tienen la hemorragia obstétrica primaria y en las salas de reanimación. El principal uterotónico que utilizamos es la oxitocina y el mesoprostol lo utilizamos cuando no tenemos acceso venoso en la paciente. Muchas gracias.